Bajo la luna. Hoy nos adentraremos en una de las mentes más perturbadoras de la historia criminal. Albert Fish, conocido como el vampiro de Brooklyn o el hombre gris, al igual que el hombre lobo de Wisteria. Advertimos que este episodio contiene detalles gráficos y perturbadores, no aptos para todo el público, desde su infancia, que fue marcada por el trauma, hasta su ejecución en el año de 1936, como un hombre aparentemente ordinario. Se convirtió en un monstruo. Prepárense para un viaje oscuro, por la psique de un asesino en serie, caníbal y depredador. Comencemos. En este primer segmento vamos a ir al año de 1870, a Washington, D.C., donde nace Hamilton Howard Fish, quien más tarde se hará llamar Albert. Su familia estaba rota desde el principio. Albert Fish, nacido en el 19 de mayo de 1870, en una familia con un historial de enfermedades mentales graves. Su padre, Randall Fish, era 43 años mayor que su madre, Ellen Holloway, y murió cuando Albert tenía solo 5 años, dejando a la familia en la pobreza. La madre de Fish sufría alucinaciones, un tío tenía manía religiosa y un hermano estaba internado en el manicomio. Era como si la locura corriera por las venas de los Fish. En el año de 1875, Ellen, incapaz de mantener a sus hijos, interna a Albert en el orfanato St. George. Aquí, a los 5 años, él sufriría abusos físicos y sexuales brutales. Los niños eran golpeados desnudos frente a otros. Y Fish, sorprendentemente, comienza a disfrutar el dolor, desarrollando tendencias masoquistas. Imagina a un niño pequeño, confundido, encontrando placer en el sufrimiento, mientras lo humillan con apodos como Hank o Huevos. Para el año de 1880, su madre lo rescata del orfanato, pero el daño estaba hecho. Llegando a los 12 años, en 1882, un chico telegrafista lo introduce a las parafilias extremas, como la urología y la acropofagia. Fish empieza a espiar en baños públicos y a escribir cartas obscenas. Con estos traumas combinados con su genética, encendieron una chispa muy peligrosa, algo que no debió haberse encendido. Su infancia no solo lo marcó, sino que plantó semillas en una mente ya rota. Pero como pasa un joven, estas experiencias se convierten en un depredador. A continuación lo descubriremos. No se vaya. La fachada de su disque normalidad. Un matrimonio. Ahora avanzamos a la adultez de Fish. A primera vista parecía un hombre común, esposo, padre, pintor de casas, pero bajo la superficie algo mucho más oscuro crecía. En 1890, llegando a sus 20 años, Fish se muda a Nueva York, donde trabaja como pintor y en secreto como prostituto masculino. Aquí comienza a abusar de jóvenes pequeños, especialmente varones, de una edad cuestionable. Su elección de víctimas no era casual, buscaba a los más vulnerables. De ahí brincamos al año de 1898. Su madre organiza su matrimonio con Anna Marie, 9 años menor. Ella tenía 6 hijos: Albert, Anna, Gertrude, Eugene y John, al igual que Henry. Desde fuera Fish parecía el padre promedio, pero en 1903 es arrestado por hurto mayor y enviado a la prisión de Sing Sing, un primer indicio de su doble vida. Las cosas empiezan a cambiar. En 1917, Anna lo deja por un inquilino, llevándose la estabilidad que Fish fingía tener.
solo con sus hijos. Su mente se comienza a desmoronar. Comienza a escuchar voces que atribuye él a Juan el Apóstol. Se autoinflige heridas extremas. Se inserta agujas en su pelvis. Se golpea con palas, con clavos. Quema lana en su cuerpo. Y enseña juegos masoquistas a sus hijos y sus amigos. Aunque no los abusa físicamente, Fish estaba cayendo en un abismo de obsesiones religiosas y dolor autoinfligido. Transición. Fish ya no era solo un hombre con deseos oscuros, estaba actuando sobre ellos. Sus crímenes escalaron a un nivel inimaginable. Aquí, te recordamos, vienen cosas explícitas. A partir del año de 1924, Fish creyó que Dios le ordenaba torturar y mutilar niños. Sus crímenes se volvieron cada vez más atroces. Sus primeros asesinatos. En el año de 1910, Fish tortura a un joven con discapacidad intelectual en Delaware, mutilándolo gravemente. En 1919, apuñala a un niño en Yorktown, mostrando su creciente violencia y desenfreno. En 1924, Francis McDonnell en Staten Island, Fish asalta sexualmente, estrangula y mutila a Francis, de una edad cuestionable, colgándolo de un árbol. Y en 1927, Billy Gartney en Brooklyn, Fish comete uno de sus crímenes más horrendos. Azota a un niño de apenas 4 años, le corta orejas, nariz, lo tortura, bebe su sangre y cocina partes de su cuerpo como estofado. Este acto de canibalismo marcó a Fish como un monstruo único. Su caso más infame. Fish engaña a la familia Booth con una falsa invitación a una fiesta para secuestrar a Grace de 10 años. La estrangula y decapita, desmembra y come partes de su cuerpo durante 9 días, describiendo cosas horrendas. Sus glúteos como dulces y tiernos. El modus operandi de Fish. Usaba un cuchillo de carnicero con una sierra y un hacha, sus implementos del infierno. Prefería víctimas vulnerables, niños discapacitados o afroamericanos, porque creía que no los buscarían. Confesó haber abusado de hasta 100 jóvenes y aludió a niños de cada estado. También fue sospechoso de otros crímenes. Está vinculado a los asesinatos de Jetta, de Mary O'Connor, de Emma Richardson, aunque no todos fueron confirmados. Los crímenes de Fish eran tan grotescos que parecían sacados de una pesadilla. Pero como cayó un monstruo así, el reinado de terror de Fish llega a su fin gracias a un propio descuido de él. Una carta anónima lo delató. La carta conocida a los Booths. En noviembre de 1934, Fish envió una carta a la madre de Grace Booth, detallando con frialdad cómo la asesinó y comió, incluyendo una historia falsa sobre el canibalismo en China, pero el sobre tiene un emblema que la policía rastrea hasta una pensión en el este 52 de la calle. El 13 de diciembre del 94, el detective William King arresta a Fish, quien confiesa sin remordimientos. En su interrogatorio describe sus crímenes con una calma escalofriante, como si estuviera narrando una simple rutina, algo diario. Con Fish tras las rejas, el mundo estaba a punto de descubrir la magnitud de la depravación en un juicio que conmocionó a la nación. Vamos a lo último. En el año del 35, Fish enfrentó a la justicia, pero era un loco o un hombre plenamente consciente de sus actos. El juicio comienza el 11 de marzo del 1935 en White Plains por el asesinato de Grace Booth. Fish alegó insanidad, diciendo que voces adivinas
lo guiaban, comparándose con Abraham e Isaac. Psiquiatras como Frederick lo describieron como un fenómeno psiquiátrico, con múltiples parafilias, entre otras. Sin embargo, la fiscalía argumentó que pese a sus perversiones, era legalmente cuerdo y sabía muy bien lo que estaba haciendo. Su hijastra testificó sobre los juegos masoquistas que Fish enseñaba, y los rayos X revelaron 29 agujas incrustadas en su pelvis. El jurado quedó horrorizado, pero no convencido de su insanidad. El veredicto: el 25 de marzo del 35, Fish fue declarado culpable y sentenciado a muerte. El 16 de enero del 36, a los 65 años, fue ejecutado en la silla eléctrica en Sing Sing. Ayudó a ajustar los electrodos y dijo: "No sé ni por qué estoy aquí". Murió tras 2 descargas y fue enterrado en el cementerio de la prisión. Su abogado retuvo una declaración final obscena que nunca se hizo pública. Con la muerte de Fish, el mundo cerró un capítulo oscuro. Pero esta historia nos deja varias preguntas inquietantes. Bueno, chicos, ahora los voy a dejar con una pequeña reflexión. Y si así termina la historia de Albert Fish, un hombre cuya vida parece una advertencia sobre cómo el trauma, la enfermedad mental y la falta de intervención pueden crear un monstruo, desde su infancia rota hasta sus crímenes indescriptibles. Fish nos recuerda la fragilidad de la mente humana y el horror que puede surgir cuando nadie detiene la caída. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cómo podemos o evitamos que historias así se repitan? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje sombrío. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense y hasta pronto. Se despide de ustedes Israel González de Relatos Bajo la Luna.